Estamos agradecidos, Señor, saber, Padre Celestial, que no fuimos pasados por alto, Señor. Que tú, Señor, no te olvidaste ninguno de nosotros, Padre. Tú sabías, Señor, que en este día, en este tiempo, estaríamos aquí, Padre. ¿En qué país? ¿En qué familia, Señor? ¿Quiénes serían nuestros padres? Padre Celestial, tú sabías todo, Señor, porque tú eres infinito, Padre. Oh Dios del cielo, y tú nos llamaste, así como llamaste a Abraham, Señor, porque él, Señor, estuvo en tu mente y fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Padre, creemos, Señor, que ha sido tu gracia, Padre, para con cada uno de nosotros, Señor, porque ciertamente nosotros no tuvimos nada que ver, Señor, con esa elección, Padre, con esa predestinación, Señor. Yo no estaba buscando eso, Señor, ni nadie, creo, Padre, lo está buscando, Señor. Padre, fue tu gracia, Señor, la que nos llamó y nos hizo saber el propósito y la razón por la cual estamos aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa gran resurrección, Señor. Padre Celestial, y saber que tú ahora vives y estás entre nosotros, Señor. Padre Celestial, pueden haber grandes asambleas, grandes reuniones, pero no puede haber una reunión mejor que esta, Señor, por cuanto tu presencia está aquí con nosotros. Bendice este servicio, Señor. Bendice tu palabra que va a ser traída, Padre. Bendice cada corazón, cada vida, Señor. A todos aquellos que lo van a escuchar, lo van a recibir. Tú puedas, Señor, abrir sus mentes, sus corazones, su entendimiento, Señor, para que ellos puedan, Padre Celestial, conocerte y entenderte, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana. Toma tú el control de este servicio mientras te adoramos y recibimos tu palabra, Señor. Y confiamos, como dijo San Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él también la perfeccionará. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Les hacemos a todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por todos esos testimonios. Verá, eso no nos hace, verá, más grandes, sino más humildes. Y Dios hace esas cosas no porque Él lo puede hacer o porque Él es todopoderoso, sino para que nosotros entendamos que su presencia está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que Israel no pudo entender. Alabado sea el nombre del Señor. Verá, el profeta predicó ese mensaje, Dios siendo malentendido, y él habla de esas cosas. Ellos no entendieron sus maravillas, sus milagros, ¿verdad? No pudieron entender que era la presencia de Dios entre ellos.
Alabado sea el nombre del Señor. Aún, dice el profeta, cuando una persona vive una vida, hermanos, desordenada, es porque esa persona no está consciente que Dios está con ellos. Y por eso actúa desordenadamente. Bendito el nombre del Señor. Y así, hermano, quiero darles saludos antes de que se me escape, ¿verdad? Nuestro hermano Ebenor Arma les envía saludos. Estuve conversando por teléfono con él esta semana y me pidió que los saludara a todos. También este hermanito Manuel, ¿verdad? Del Viejo González, también les envía saludos. Gloria al nombre del Señor. Y así, hermanos, quiero tomar la escritura y vamos a leer en el Salmo 139, del 1 al 16. Gloria al Señor. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare la ala del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Piense en eso. Vamos a hablar de eso esta mañana. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas,
sin faltar una de ellas. Qué maravilloso, hermano. Queremos leer también Romanos 8:29. Dice la Escritura, porque a lo que antes conoció, ¿verdad? Es de lo que está hablando allí en el Salmo 139. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ve, habla de un conocimiento, ¿verdad? Y habla también de una predestinación. En el 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿verdad?, también los predestinó. Dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, la expiación, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿verdad?, como sumo sacerdote por nosotros. Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Yo creo que con solo, ¿verdad?, poder leer esta escritura es una gran bendición para nosotros. Pueden tomar asiento y queremos hablar en esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor, los genes de Dios expresados en carne. Son los llamados a su debida manifestación. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad?, tan preciosa y tan especial que Él nos ha hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero tomar aquí, ver alguna cita, algunos mensajes para que abordemos este tema que queremos abordar. Primeramente quiero tomar este mensaje, eventos modernos, hechos claros por profecía. Él aquí cita Job 38, del 4 al 7. Pero él dice aquí, ¿por qué usted es un gene de su padre? Y usted estaba en su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted no hubiera sido un gene de su padre, jamás hubiera aparecido aquí. En lo natural, ¿verdad?, de esa manera, y también se aplica a lo espiritual. Vamos a ver esto más claro. Y usted dice estaba en su padre porque usted es un gene de su padre. Sin embargo, su padre no tenía compañerismo con usted, siendo
un gene. Amén, hermanos. Tenía que venir a una manifestación para poder tener compañerismo con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, usted estaba allí en su Padre, pero usted no lo sabía y Él no lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted fue manifestado para que usted pudiera, o para que pudiera tener compañerismo Él con usted. Amén, hermanos. Tuvo que ser manifestado, ¿verdad? Tuvo que venir, ¿verdad? En un ser para así poder tener compañerismo con su Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted, hermano, siendo nacido otra vez, bendito sea el nombre del Señor, es nacido de vida eterna. Verá, allá verá en Juan capítulo 1, verá 1, 12 y 13, ahí nos habla, verá, que no fuimos engendrados, hablando de lo espiritual, por voluntad de carne ni voluntad de varón. Los cuales, dice, hablando, verá, los que le recibieron, los hijos de Dios, Juan 1:13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y al ser engendrado, hermano, de Dios, ¿verdad? Es porque éramos genes de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la única forma, hermano, de vida eterna. ¿Verdad? Repito, que usted o yo sea un gene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la vida de Dios. Zoe. La palabra griega, ¿verdad? Es hermanos, Zoe. Un hijo de Dios o una hija de Dios, ustedes estuvieron en Dios todo el tiempo. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero él sabía en qué cementera y en qué tiempo estaría aquí plantado. Él sabía, verá, hermanos, en qué ciudad, en qué país, en qué familia, y quién sería su padre y quién sería su madre. Alabado sea el nombre del Señor. Él ya sabía eso. Así que ahora usted ha sido hecho una criatura, un hijo de Dios. Un hijo manifestado o una hija manifestada de Dios. Para así encarar el reto de esta hora. Amén, hermanos. Encarar el reto de esta hora y a la vez vindicar al Dios viviente y verdadero de esta edad. El mensaje, hermano, que ha venido a nosotros y está viviendo en este tiempo correcto. Dice, fue hecho allá antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor.
Así, hermanos, en este mensaje, cosas que han de ser. Su nacimiento aquí fue planeado anticipadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Su nacimiento aquí fue planeado anticipadamente. Mira, acabamos de decir, él sabía en qué ciudad, en qué cementera, en qué país usted iba a venir y en qué tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabía usted, hermano, que su estancia aquí nunca se originó de un mito o pensamiento? Todo fue planeado anticipadamente por Dios antes de la fundación del mundo para que usted pudiera estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Creen ustedes que Dios tiene una iglesia elegida? Amén, hermanos. Seguramente que Él la tiene. Y Él viene a salvar a ese elegido. Nada más. El resto de ellos solo es polvo común de cañón, ¿verdad? O ceniza atómica. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Él sabe, hermano, que va a haber tanto, verá, de ellos salvo. Porque Él puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Eso es exactamente de acuerdo a las Escrituras. Entonces, antes que hubiera un mundo, usted ya estaba en el pensamiento de Dios. Estaba en el pensamiento de Dios para darle el Espíritu Santo. Porque Él supo, hermano, que usted estaría deseándolo. Y esa es la razón, ¿verdad?, que Él nos ha mostrado de qué manera nosotros lo podemos recibir. Él mismo lo escogió a usted. Él lo escogió a usted en Cristo antes que usted o Jesús o alguno de ustedes estuvieran en la tierra. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque sabemos que Jesús, hermano, Él fue escogido por Dios, predestinado para ser el Cordero. Amén, hermano. En Él fue representado el plan de redención. Entonces, Él envió a Jesús a que muriera, para así preparar el camino para enviar el Espíritu Santo. Porque no había otra manera de recibirlo, como vimos días atrás, en el Antiguo Testamento no lo podían recibir. Aun cuando estaba Jesús, no lo podían recibir. Esa es la razón que el profeta dijo, primero fue Él sobre nosotros. Después fue Dios con nosotros. Pero ahora es Dios en nosotros. Después que la expiación
fue hecha. En la página 30 de la unidad y el párrafo 149 dice: Jesús fue quien pagó la deuda del pecado. Amén, hermanos. Para efectuar la unidad entre Dios y el hombre, Jesús no lo pudo hacer por cuanto permanecía en su cuerpo de carne. El hermano y Dios eran uno, pero no era así el hombre con Dios. Hasta después que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Porque si no hubiera sido así, ¿por qué Él oró? Para que el pueblo o el creyente pudiera ser uno con Dios. Cuando Él dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y eso solamente podía ser posible, ¿verdad?, una vez que el Espíritu Santo viniera, después que dejó el cuerpo de Jesús, quedó a la diestra de Dios, y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no lo pudo hacer por cuanto permanecía aquí en su cuerpo de carne. Entonces Él mismo tuvo que ser sacrificio por el pecado para quitar la culpa del creyente. Quitarla para que el Espíritu Santo pudiera entrar en el hombre y hacer que Dios y el hombre una vez más estuvieran en unidad. Tuvo que venir algo para restablecer eso. No es algo que nos imaginamos, eso es lo que la palabra y el mensaje enseña. Entonces, Él envió a Jesús a que muriera para preparar el camino para enviar el Espíritu Santo. Y traerlo, hermano, a usted a sí mismo. El pensar que no es lo que yo quería. No fue mi deseo. Gloria al nombre del Señor. No fue mi voluntad. No fue mi escogimiento. Yo no tuve nada que ver, hermano, con ellos. Dese cuenta, hermano, que eso fue aún antes, hermano, que el mundo principiara. Dios nos envió y puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, aún antes que hubiera un mundo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. El mensaje de la identificación dice aquí, hermanos: todo es Dios haciéndose palpable. Todo es Dios haciéndose palpable. Eso es lo que el apóstol Juan, verá, en su epístola dijo en primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Verdad? Dice en este mensaje: todo es Dios haciéndose palpable. Y usted es parte de Dios.
Y Jesús, hermanos, vino a redimir a esos que estaban, hermanos, puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre. Nada más. Él no vino para salvar a todo el mundo. Aunque a veces, ¿verdad?, así lo expresa la gente. Pero Él vino a salvar a los suyos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que Él vino a redimir. Y ellos tan pronto, verá, como los toco o los toca, ellos lo vieron. Porque la vida está allí. Hablando del creyente. Ahí está el germen de vida. La semilla de vida. Cuando el agua cae en esa semilla, comienza a germinar. Y ese hijo viene a una manifestación. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en este mensaje, poseyendo las puertas del enemigo. Y recuerden, si usted nunca estuvo en los pensamientos de Dios, usted nunca estará con Dios. Amén, hermanos. O sea, una cosa es estar en la iglesia. Y otra cosa es estar en la mente de Dios, con el pensamiento de Dios. ¿Verdad? Dice aquí Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios para nosotros es aceptar la palabra revelada de la hora. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí están los falsos ungidos. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Nunca estuvieron en su mente. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Pero estos no tuvieron en ese plan. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria al nombre del Señor. En este mensaje, la simiente de la serpiente, de la página 11 a la página 14. Yo quiero preguntarles algo. Ahora, esto quizás dice, bendito sea el Señor. Métanse esto en el bolsillo de su chaleco. No tienen que poner esto en el platillo normal, pero escuchen esto. Si ustedes son una criatura eterna, entonces nunca tuvieron un principio. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Quiero tomar aquí una escritura, hermanos. Primeramente vamos a leer aquí. Vamos a leer aquí, hermanos, Proverbios 8, 22. Proverbios 8, 22, ¿verdad? Para que usted lo vea en su Biblia. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguos,
antes de sus obras, antes que Él criara los cielos y la tierra. Eternamente tuve el principado desde el principio. Cuando dice principado, voy a aclarar esto un poco, es porque nosotros tenemos, hermano, la primogenitura. La primogenitura encierra todas las bendiciones de Dios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, hermanos. Ahora, leemos aquí, no pierda la escritura que tenemos ahí, solamente estoy tratando de aclarar esto. Aquí verá en Hebreos 12:22 de Hebreos. Si no dice que os habéis acercado al monte de Sión, no al Sinaí, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén, hermanos. Eternamente, dice, tuve el principado desde el principio. Estamos en Proverbios 8:23. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, ¿verdad? Hablando como novia, como iglesia. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Él tendrá una novia perfecta. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, Efesios 1:3, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Verdad? Él le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él dice, si ustedes son criaturas eternas, nunca tuvieron un principio. En Juan 6:47 dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Y solamente eso lo puede hacer el creyente. El incrédulo no puede tener eso, ni el manufacturado, aunque esos tres estén en la iglesia. Entonces, porque eterno viene la palabra, lo cual no tiene principio o fin. ¿No lo recuerdan? Bendito sea el Señor.
¿verdad? En algunas ocasiones he hablado de eso porque nosotros, por el nacimiento que trajimos por el pecado, nacimos con amnesia. No recordamos nada de esto que estamos hablando. Pero hubo uno de nosotros, no verá hablando, verá en cuanto al pecado, pero uno que vino a ser semejante a nosotros y tentado como nosotros en todo. ¿Verdad? Hablando de Jesús, Él nació sin pecado. Y esa es la razón que Él no tenía amnesia. Esa es la razón, ¿verdad? Que Él podía decir: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo en el principio, antes que el mundo comenzara. Juan 17:5 dice eso. Ahora Él dice aquí: yo dije esta mañana que como Melquisedec, cuando él se encontró con Abraham viniendo de la matanza de los reyes. La Biblia dice en Hebreos 7 que Leví pagó diezmos a Melquisedec cuando él estaba en los lomos de su padre Abraham. Ahora nos damos cuenta que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Leví. Esos eran padres, abuelos, bisabuelos. Y mientras Leví estaba en los lomos de su bisabuelo, la Biblia le da crédito por pagar diezmo a Melquisedec. Vea, dice, hablar de eterno. Entonces, si venimos a través de la simiente correcta, dijo el profeta, cuando Pablo predicó el Evangelio, yo estaba allí. Cuando Adán, voy a decirlo así, estaba en el Edén, yo estaba allí. Cuando Caín mató a Abel, yo estaba allí con Abel. Cuando nació Set, yo estaba allí en Set. ¿Verdad? Podemos hablar, ¿verdad? De Enoc, podemos hablar, ¿verdad? De José, de Jacob, de Abraham, de cada uno de esos patriarcas. Pero para que entendamos eso, ¿verdad? Podemos leer aquí la escritura en Lucas, capítulo 3, y usted tendrá una idea de lo que estamos diciendo. Lucas 3, verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía, hijo de José. José, hijo de Elí. Elí, hijo de Matat. ¿Verdad? Y sigue diciendo, hijo de Leví. Y ahí va a ver la genealogía. ¿Cómo viene eso? Desde el principio. Y cuando llegamos, hermano, al 38, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cada árbol genealógico se va a reproducir conforme a su semilla. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos allí, dice. Gloria al nombre del Señor. Fíjense en lo que la Escritura nos afirma. Aún procede muy atrás.
Solo piense Leví, luego Jacob, su padre, luego Isaac, su padre, luego Abraham, su padre, su bisabuelo. Pagó diezmos a Melquisedec. Ahora dice, yo quiero preguntarle, ¿quién es este Job 38? Cuando él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Dice, ¿quiénes eran esos hijos de Dios, hermanos, que gritaban de gozo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que gritaban de gozo? Jesús les dijo que yo me gocé con ustedes antes de la fundación del mundo. No somos criaturas de tiempo, somos criaturas eternas. Gloria al nombre del Señor. Aquí podemos leer, hermano, un poquito en San Juan 15:16. Dice la Escritura, no me elegisteis vosotros a mí. Amén, hermanos. Nosotros no tuvimos nada que ver, sino que yo os elegí a vosotros. Efesios 1:4, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto de la edad. Amén, hermanos. En el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Es lo que leímos en Proverbios 8:22 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que a mí viene, yo le daré vida eterna. Y lo resucitaré en el día postrero. Digo, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que dice, ¿cómo va a perder? Amén, hermanos. ¿Veis? Ustedes tienen miedo, tienen temor, y ustedes andarán de aquí, de arriba abajo. Esa es una de las mejores evidencias en el mundo que ustedes no han estado en ninguna parte todavía. Amén, hermanos. El creyente no titubea. Él dijo, no seáis fluctuantes en vuestra manera de pensar, que hoy es y mañana no es. Hoy viene a la iglesia y mañana no quiere venir. No, él no es así. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora él dice, ¿cuántos saben que Dios es infinito? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra infinito? Eso simplemente es perfecto. Infinito. Usted no puede explicar la palabra infinito.
Él dice, ¿han tomado alguna vez sus cámaras y las han puesto en el infinito? ¿Verdad? O esos grandes, ¿verdad? Telescopios que tienen los científicos para ver más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Ve? Hasta donde ellos alcanzan a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el profeta aquí, infinito es todavía más allá de eso. O sea, más allá de donde puede alcanzar el telescopio. Más allá de eso, ¿verdad? De allí en adelante es infinito. ¿Qué significa eso? Que no hay manera de enfocar el infinito. No hay manera de poder enfocar el infinito. Porque el ente no puede alcanzar eso. Eso es, hermano, lo que Dios es. Infinito. Si Él es infinito, no podía haber, hermano, un escarabajo, o una mosca, o una pulga, o un piojo, o una nigua. Ni nada que haya estado en la tierra o que vaya a haber alguna vez, sin que Dios lo supiera antes que el mundo fuera formado. Una pulga, usted sabe, eso tan finito, y la nigua es similar a ese animalito. Alabado sea el nombre del Señor. Pues entonces, hermano, un Dios infinito, quien lo salva a usted. Ahora, sabiendo que Él lo va a perder la siguiente semana o el siguiente mes, pues Él estaría haciendo fracasar su mismo propósito. Él no lo puede perder a usted. Si alguna vez fue salvo, usted será salvo todo el tiempo. ¿Entiende? No se puede perder. Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio. Ha pasado de muerte a vida. No se puede perder. Ahora, la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Verdad? Primera de Juan 3:9 dice eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y sabemos que solamente hay un pecado. Y es la incredulidad a la palabra. Lo voy a decir de esta manera, porque dice aquí más adelante, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Él no podrá tener duda en cuanto a la palabra,
Él la va a creer todo el tiempo. Él sabe que él como persona puede fallar, pero la palabra es perfecta. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Él nunca, ¿verdad?, ha creído la palabra revelada. Ahí mismo habla de Caín, ¿verdad? Cuando la palabra revelada fue presentada, él la rechazó. ¿Por qué? Porque él era la naturaleza de su padre, el diablo. Bendito el nombre del Señor. Él no puede pecar. Ahora, miren, vamos más allá. ¿Cómo puede pecar cuando hay una expiación por el pecado para él? Amén, hermanos. Hay una expiación. Cuando ustedes son salvos, están bajo la expiación. Y sus pecados no les son contados a usted. Amén, hermanos. Decía un hermanito, a mí regístrenme. Yo lo creo y eso es todo. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dice, como David habla de la bienaventuranza. Salmo 32, del 1 al 2, allí habla David de eso. Pero yo quiero tomar aquí Romanos 4, 1. De esto mismo que estamos hablando aquí. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Si tiene la simiente de Dios, no puede pecar. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en el que justifica al impío. No dice al santo, dice al impío. El que justifica al impío, su fe, ¿verdad? Y creyó Abraham, su fe le es contada por justicia. Su fe. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si esa simiente está allí, no puede pecar. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Verdad? Juan dijo: hijitos, no pequéis, pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Él es la propiciación. Él intercede por nosotros.
Ve a quien Dios, bendito el Señor, no le inculpa de pecado. Dios no retiene el pecado contra sus criaturas. Así es el Señor. Amén, hermanos. Dios dice, no retiene el pecado contra sus criaturas. Dice él aquí, eso es fuerte. No es leche descremada, pero eso es la Biblia. Dios no le cuenta pecado a los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, hermano, por su gracia, por medio de predestinación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero siendo infinito, y que sabía quién vendría y quién no vendría, quién iba a creer y quién no iba a creer. Él podía predestinar todo para obrar conforme a su voluntad. Así sea, Padre. Si Él no lo hizo, dice, ¿por qué permitió Él el pecado en primer lugar? Cuando Él era un Salvador. Si nunca hubiera habido un pecador, Él nunca hubiera sido un Salvador. Si nunca hubiera habido un enfermo, Él nunca hubiera sido un sanador. Amén, hermanos. Vea, dice, ¿cómo serían ustedes alguna vez? ¿Cómo serían conocidos en alguna vez? ¿Cómo podrían sus atributos, hermanos, obrar alguna vez? Pero la caída, hermanos, dio lugar para que esos atributos fueran manifestados. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Con razón, Pablo dijo en Romanos 9, vamos a leer aquí un poquito, Romanos 9, 16. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Pero ahí está hablando de la elección, atrás, y también de la predestinación. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Todo tiene un propósito. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, de la misma tierra, un vaso para honra y otro para deshonra? Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Así que ustedes no tienen nada que ver con ello. Ustedes no tienen que hacer ni una sola cosa, sino es gracia. Es el don gratuito de Dios hacia usted. ¿Verdad? Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, hermanos. Así que no hay una sola cosa que ustedes puedan hacer al respecto. Dios se lo ha dado a usted. Y es la voluntad de Dios. Y esa es la cosa que Dios les ha predestinado a ustedes. La Biblia dice que fuimos predestinados para hijos de adopción. Efesios 1:5. Los hijos de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. En adopción el hermano Branham dice, verá, cómo esas madres hebreas, cuando estaban en esos dolores de parto, antes que el niño naciera, ellas pronunciaban sus nombres. Y el nombre tenía que ver con la naturaleza de ese niño. Y eso también lo colocaba posicionalmente en la tierra donde él iba a habitar. Dice el profeta, y Dios antes de la fundación del mundo, cuando él estaba en sus dolores de parto y estaba dando a luz sus hijos, él pronunció sus nombres, él los puso en el libro de la vida del Cordero y él los colocó posicionalmente en el lugar que ellos iban a ocupar y en qué día iban a venir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Mire lo que él dice, antes de la fundación del mundo, para probar sus atributos, lo que él era. Cuando el Cordero fue inmolado, nosotros fuimos inmolados con él. El profeta dijo, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado con él, allá en el Calvario, yo fui crucificado con él también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Cuando la sangre del Cordero fue aceptada en su propia mente, allá atrás, antes de la fundación del mundo, o sea, antes que eso viniera a manifestación. Pedro, ¿verdad? Habla y él lo dice claramente de esa manera. Aquí verá en Primera de Pedro 1:18, dice la Escritura, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén, hermanos. Cuando la sangre del cordero fue aceptada en su propia mente, allá atrás, antes de la fundación del mundo, sus nombres y el mío fueron escritos entonces en el libro. Todo en su gran pensamiento. Él es infinito. Si Él no lo hizo, ¿por qué lo permitió Él? Ahora Él dice, ¿cuál es el más fuerte? He dicho, ¿un salvador o un pecador? Dice, ¿cuál es el más fuerte? ¿Un salvador o un pecador? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál tiene más fuerza? Entonces el más fuerte tenía que permitir lo menor. Y Él solo lo hace para su gloria. Ahora Él dice aquí, cuando Él hizo a Lucifer. Alguna gente dice, ¿para qué Dios hizo al diablo? No, Dios no hizo al diablo. Dios hizo un querubín. Dios hizo un arcángel. Él, Lucifer, se hizo diablo. Dios no lo hizo diablo, Él lo hizo un arcángel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero antes no era así. Fue en la caída que Él vino a ser un diablo o un atormentador. Él sabía quién sería el diablo. Él tenía que permitir que estuviera allí para mostrar que Él es un Salvador. El Cristo. Él tenía que dejarlo suceder de esa manera. O sea, Dios le permitió a Él todo lo que Él hizo para Dios poder sacar a luz sus atributos. Alabado sea el nombre del Señor. En la página 101 de adopción y el párrafo 173, dice, habiéndonos predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Antes que Él fuera un papá, antes que Él fuera Dios, antes que Él fuera un Salvador, antes que Él fuera un sanador, antes de todo eso, Él predestinó. Y Él puso el nombre del Cordero en el libro. Miró a través hermano, por medio de su previo conocimiento, y Él vio el nombre de ustedes y los puso ahí también con el nombre del Cordero. Amén, hermanos. Así que ahí estaba Él. ¿Verdad? Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que hablan de mí. Y si su nombre está en la Biblia, usted tiene que encontrar dónde está su nombre.
Amén, hermanos. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Que no está, ¿verdad? De una manera carnal. Cuando Dios dijo, ¿verdad? Allá en Génesis 3, habló, ¿verdad? De esa simiente de la mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Amén, hermanos. Allí estaba Jesús. Ahí estaba su nombre, porque Él sería el que iba a hacer esa obra. Él a Abraham le habló de esa simiente. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Era esa misma simiente. Amén, hermanos. Pudiéramos ver a recorrer muchas escrituras, pero en ninguna de ellas se declara el nombre de Jesús. Pero Él encontró donde Él estaba escrito. Él tomó el libro de Isaías, Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esa escritura. Él sabía que esa escritura, ahí estaba su nombre. Y así, verá, ha sido en todas las edades. Lutero vio su nombre. Los elegidos de ese día vieron su nombre. Wesley vio su nombre. Los pentecostales vieron su nombre. El hermano Branham vio su nombre. Y ahora usted y yo tenemos que ver nuestros nombres. Si fueron puestos en el libro desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Como Pablo, ¿verdad? Pudo decir, pero cuánto agradó a Dios, o cuánto agradó a Dios que me apartó. ¿Verdad? Como dijo el salmista, tú formaste mis entrañas, mi cuerpo, en el vientre de mi madre. Me apartó, dice, desde el vientre de mi madre. Y cuando el profeta habla de la elección, hermanos, mire esto. En ese mensaje, ven y sígueme. Él llegó a un lugar donde estaban cruzando, ¿verdad?, el ganado. Y encontró, ¿verdad?, que en un germen del toro, ¿verdad?, o el esperma del toro, había como 1,000,000 de becerritos. Amén, hermanos. Y cuando ese óvulo, ¿verdad?, o esa puerta se abre, dijo él, todos esos becerritos corrían, querían entrar. Gloria al nombre del Señor. Y no significa que el primero que llegaba, no, ni el tercero, ni el cuarto, podía ser el último. Podía estar en medio, podía estar en uno de ese grupo, pero cuando él, nada más él, lograba entrar, la puerta se cerraba. Y él dice, así es en el ser humano. Amén, hermanos. Dios me apartó, dice, desde el vientre de mi madre, para revelar a su Hijo en mí. Amén, hermanos. Entonces,
Dice aquí, verá, en la página 106, párrafo 20 de adopción. Escuchen esto. Elección mira hacia atrás al previo conocimiento. Predestinación mira hacia el destino. No olviden eso. Elección mira aquí atrás. ¿Verdad? ¿De dónde venimos? ¿Qué éramos antes de estar aquí? Gloria al Señor. Amén, hermanos. Dice él aquí, verá, yo era una espina. Hablando, verá, de que dice él aquí, yo nací en pecado. De esa manera, dice él, verá, yo era una espina, nací en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fui formado en iniquidad. Vine al mundo hablando mentira. Nací entre pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Papá y mamá, dice, pecadores. Toda mi familia entera, pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Eso era una espina. Pero de repente me convertí en un grano de trigo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué es eso, hermanos? Eso es elección. Dios, antes de la fundación del mundo, eligió que la espina iba a convertirse en un grano de trigo. Pudiéramos decirlo así, que se iba a convertir de un pecador a un santo de Dios. A un hijo y una hija de Dios. ¿Ve? Dice aquí, ahora sé que sois grano de trigo, porque soy salvo, porque nací de nuevo. Ya hemos hablado de eso, solo el que tiene el germen de vida puede nacer de nuevo. Si ese germen de vida no está allí, jamás podrá hacerlo. En la estatura dice el profeta, el no nacimiento produce fe. Y usted no puede nacer de nuevo, dice, si no tiene fe. Si ese germen de vida no está allí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo sucedió? Dice, eso es elección. Veo hacia atrás y veo que lo predestinó hace mucho tiempo por medio del previo conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, él vio, hermano, que yo lo amaría. Así que él hizo una propiciación a través de su propio Hijo, para que a través de él pudiera convertirme de una espina a un grano de trigo. Ahora dice, ¿en dónde estoy ahora? Soy salvo. Estoy caminando en la gracia de Dios, que ve la predestinación. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué ve la predestinación? Ve hacia el destino, donde
me va a llevar Él. Amén, hermanos. Como Pablo dijo esto, el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Yo mismo, dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás, yo no puedo traer a mi vida lo que era antes. Eso verá, yo ya moría a eso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora lo que yo tengo que ver es lo que soy ahora y qué es lo que voy a hacer después. Usted sabe, verá, la hermanita de color dijo, no soy lo que quiero ser, tampoco lo que debo ser, pero no soy lo que antes era. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hizo Él? Dice, por previo conocimiento, nos vio anticipadamente. ¿Verdad? Como dice el cantito, Él nos vio recibiéndole, Él nos vio adorándole. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, sabiendo, hermanos, que Él era un Salvador, un autoexistente, no había ángeles, nada, solo Dios, el o Elohim, el autoexistente, nadie más sino Él solo. Pero en Él había, ¿verdad?, un Salvador. ¿Qué es lo que Él iba a salvar si no había nada perdido? Sabiendo eso, entonces Él sabía que este gran atributo que Él proyectaría algo más adelante, que Él podría salvar. Entonces, cuando Él lo hizo por medio del previo conocimiento, Él miró hacia abajo y vio a cada uno de ustedes que lo aceptaría. Entonces, al hacerlo así, Él dijo, para salvar eso, la única manera que puedo hacerlo, seré descender yo mismo y ser hecho carne y poner el pecado del hombre sobre Él. Morir por Él, para que yo pueda ser el que es adorado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, el Dios infinito que sabía todas las cosas, Él vio al Cordero y Él lo inmoló al Cordero antes del principio del mundo. Él puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Él vio los engaños de Satanás. Él vio lo que Satanás iba a hacer. Así que Él puso su nombre allí. Él dijo, el anticristo será tan inteligente, tan religioso, que engañará si fuera posible. Pero no es posible, aún a los escogidos. Amén, hermanos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 13:8 que solamente aquellos cuyos nombres
no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Solamente eso adoraron a la bestia. Solamente ellos fueron engañados. Los que no tuvieron su nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén, hermanos. Ahora, aquí en 2 de Pedro 1:10, cuando él habla, verá, del creyente nacido de nuevo y creciendo a la estatura de Dios, verá, él dice al respecto aquí en 2 de Pedro 1:10 y 11. Dice así la Escritura: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Así que voy a tomar aquí otra cita, hermano, en Adopción, página 52, párrafo 48 al 51. Pero, oh hermanos, ni yo lo entiendo de esto que estamos hablando. Pero, hermanos, Dios en el cielo, yo estaba lejos. Allá lejos en un tiempo algo vino en pos de mí. No fue porque yo quería venir. Pero no dice: algo vino en pos de mí. ¿Entiende, verdad? Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Alabado sea el Señor. No fue porque yo quería venir, pero algo vino en pos de mí. Porque antes de la fundación del mundo, Dios predestinó que nosotros seríamos suyos para su honra y gloria. Pero escuchen Romanos 8, 29 al 34 que leímos al principio. Escuchen: a los que antes conoció. Pero antes que el mundo fuese hecho. A los que antes conoció. Bendito el nombre del Señor. Vea bien, dice él. Él dice: ¿a qué llamado? Lo llamó. Él nos llamó. ¿Es correcto eso? Lo que él llamó, dice, sí, dice, ¿por qué lo llamó él? Él los conoció antes. A los que él antes conoció, él los llamó. A los que él llamó, él los ha justificado. ¿Correcto eso? A los que él ha justificado, él los ha glorificado. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, en Dios ya es una obra consumada.
Él los llamó, dice, cada generación a los que Él llamó. Él ya los ha glorificado. Amén, hermanos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el versículo 6 de Efesios 1 dice, para alabanza de su gloria. Lo captan para las alabanzas de su gloria. Para que Él pudiera sentarse allá en las edades eternas que han de continuar. Y sus hijos gritarían, Abba Padre. Los ángeles dirán, ¿de qué están hablando ellos? ¿De qué están hablando ellos? Ellos no entienden, porque ellos nunca estuvieron perdidos como nosotros. Fue mostrado tan hermosamente en el Hijo Pródigo. Alguien me decía, hermano, ¿verdad?, de un hermano del mensaje de ministro, que ese hijo pródigo era Cristo. Le digo, ese es una locura. Esa es ignorancia de las Escrituras. Porque Jesús o Cristo nunca estuvo perdido. Él no nació en pecado. Pero este hijo pródigo nació en pecado y estuvo perdido. Fue mostrado, dice, tan hermosamente en el hijo pródigo. Yo estaba perdido. Este es mi hijo. Él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Leamos aquí la escritura, hermano, en Lucas 15. Habla aquí, verá, del versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, él era hijo. No importaba en la condición que él había caído. Él siempre fue hijo. Amén, hermanos. El menor de ellos, dice el 12, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, tomando el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada. Eso es lo que todos hicimos. Lejos de Dios. Se fue muy lejos. Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Todos pasamos por eso. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Amén, hermanos. Pero Amós 8:11, él habló de una profecía que en los últimos días habría hambre en la tierra. No de pan. Y habría sed, no de agua, sino de la palabra de Dios. Y muchos correrán, dice, de aquí para allá y no la encontrarán. Porque ellos no saben cómo llegar allí, a menos que Dios los lleve. Amén, hermanos. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verá, es lo más bajo que puede haber para un hebreo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y todos nosotros caímos tan bajo. Bendito el nombre del Señor. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí. Mire, volviendo en sí. Cuando él se alejó y salió de la casa de su padre, entró en amnesia. Se olvidó quién era él. Se olvidó quién era su padre. Quiénes eran sus hermanos, su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Pero un día volvió en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dios, verá, aquí nos dio un menú de 7 platillos. Un menú completo para crecer a la estatura de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero leer aquí más adelante, un poquito más. Dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. El hermano Branham, ¿verdad?, cuando habla de ese mensaje pródigo, dice: ese padre nunca se olvidó de ese hijo. Él sabía que tenía ese hijo. ¿Verdad? Y como dice Efesios 2:1, ¿verdad?, que estábamos muertos en delitos y pecados como ese hijo pródigo. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer aquí otra escritura en Jeremías, Isaías. Isaías 49. Voy a leer del versículo 14. Pero Sión dijo, verá, Sión es la novia. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Así pensamos nosotros muchas veces. Pero luego Él nos hace la pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Amén, hermanos. Volvamos a la Escritura. Lucas 15:20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre. Y fue movido
a misericordia. Verá, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Verá, Él sepultará todos nuestros pecados en el mar del olvido. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y le besó, ¿verdad? ¿Quién? Su padre. Y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Ese padre pudo haberle dicho: esto no es porque tú seas digno, sino porque tú naciste aquí. Esta es tu casa, eres mi sangre, eres mi genes. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Amén, hermanos. Sacad el mejor vestido, el mejor mensaje, la mejor palabra. Dios la dio a nosotros en estos últimos días. Este mensaje es el más grande de todas las edades, porque es un mensaje de bodas. Y vestirle. Amén, hermano. Cubrirle. Poner un anillo en su mano. Eso tiene que ver con adopción. Adopción es por gracia. Amén, hermanos. Y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiestas. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Este hijo estaba perdido, mas ahora ha sido hallado. Él estaba muerto en delitos y pecados, y ahora vive de nuevo. Amén, hermanos. Póngale un anillo en su mano, en su dedo. Vemos, dice: con razón, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, los hijos de Dios gritaban de gozo. Se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay una razón para eso. Y la razón de eso es porque estábamos perdidos y fuimos hallados. Por eso nos regocijamos. Dice: los hijos de Dios gritaron de gozo cuando ellos vieron el plan de salvación. Dios poniendo el nombre de ustedes en el libro antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. En la página página 22 de la simiente de la serpiente, y el párrafo 149, él cita aquí Job 38:7. Dios lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos. Amén, hermanos. Yo oigo muchos hermanos hablar de predestinación. Fuimos predestinados, fuimos elegidos, somos los hijos de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo venimos aquí? ¿De qué manera llegamos a hacer eso? ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Ve, dice: Dios lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos, y prometió revelárselo a los hijos de Dios. A los hijos de Dios en los últimos días.
Cuando los hijos de Dios serán manifestados. Por eso ahora podemos hablar de estas cosas, podemos verlo claramente, porque es el tiempo para eso. Cuando los hijos de Dios, dijo él, serán manifestados. Cuando los hijos de Dios se regocijaban, aún antes de la fundación del mundo, cuando la gran revelación de la deidad y cosas serían traídas en los últimos días. Él manifestaría estas cosas a los hijos de Dios. Ustedes saben que la Escritura enseña eso y aquí estamos. Esa es la razón de que Dios nos está abriendo estas cosas. Dios está trayendo a sus hijos a manifestación. Él está yendo más allá de las limitaciones de cualquier conocimiento humano. Muy adentro en las revelaciones espirituales y trayéndoles. Amén, hermanos. Dice, ¿no hemos estado enseñando en esta Biblia? Esto para el que tiene sabiduría. No lo que aprendió en algún seminario, sino lo que aprendió de rodilla delante de Dios. Le agradó a Dios darle a él, Hijo de Dios, hechos manifiestos. En la página 91 de Adopción y párrafo 122 dice, ¿cómo es eso? El Espíritu Santo en mí. Le agradó a Dios tomarme, que me apartó desde el vientre y me dio al Hijo, el cual es el Espíritu Santo, en la forma del Espíritu en mí, para revelarse Él mismo en mí. Oh, hermanos, yo creo y sé que quiero gritar. Dios les bendiga. Damos gracias.